podemos estar juntos para poder aprender de la palabra del Señor en esta mañana. Damos la bienvenida a cada uno de los oyentes, a aquellas personas que nos escuchan a través de las redes sociales, que ellos también pueden escuchar la palabra. Amén. Así que yo les voy a invitar a que podamos abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, y vamos a leer del versículo 18 al 22. Si gusta se puede poner de pie, o si desea quedarse sentado, no hay ningún problema. Vamos a leer la palabra del Señor y cuando usted lo tenga puede decir un amén o un gloria a Dios. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Amén. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Oramos. Señor, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, por el tiempo de poderte adorar y exaltar tu nombre. Señor, en esta mañana oramos que tu Espíritu Santo pueda estar guiando esta palabra, Señor, que tú puedas estarnos edificando, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mis labios, Señor. Padre, yo someto todos mis pensamientos, mi voluntad a ti, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda ser expuesta con todo denuedo, con sencillez de corazón, y que cada uno de mis hermanos pueda ser motivado, Señor, a lo que tú los has llamado en este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que tenemos y la libertad de podernos congregar, Señor. Bendecimos a cada uno de los oyentes, bendecimos cada uno de los amigos y hermanos, Señor, que nos están escuchando a través de este medio de comunicación. También te pedimos que tú les puedas ministrar y que tú puedas hablar a sus vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Y yo he titulado en esta mañana, el tema es: el llamado marca una nueva historia. El llamado del Señor en la vida de cada uno de nosotros marca una nueva historia. ¿Y por qué pensamos de que marca una nueva historia? Porque el primer llamado que el Señor nos hace es al ministerio de la reconciliación. Todo hombre y toda mujer, todo niño, todo joven, toda persona que viene a los pies del Señor, el primer llamado que tiene en su vida es el llamado a la reconciliación, el poder reconciliarse con el Padre Celestial. Amén. Entonces, nosotros acá en Mateo capítulo 4, estos versículos que nosotros estamos leyendo o que le dimos lectura, nosotros allí dice que Jesús comienza su ministerio. Y Jesús no comenzó su ministerio solo. Jesús no fue un llanero solitario, sino que Jesús se interesó por las personas. A Jesús le agradó también hacer parte y lo que nosotros conocemos como la gran comisión. Entonces acá nosotros vemos de que Jesús andaba predicando el evangelio, andaba sanando, andaba enseñando, pero también él hizo parte a otros del evangelio. Él comisionó a otros también, porque Jesús sabía y él sabía de que su tiempo era corto acá en la tierra. Entonces Jesús aprovechó el tiempo al máximo. Sabemos de que el llamado de Jesús fue desde la niñez, pero su ministerio en sí fueron 3 años en la vida de Jesús. Entonces él, antes de volver al Padre, él comisionó, él discipuló, él entrenó a otros hombres para que también ellos pudieran llevar el evangelio. Y todos los que estamos acá tenemos un llamado de Dios. Aquí no hay alguien que pueda decir: yo no tengo un llamado de Dios. Si usted está acá es porque fue llamado y elegido por el Señor. Y el primer llamado, como decía al principio, es el llamado a la reconciliación.
a ser reconciliados con el Padre a través de Jesucristo, a través de hacer a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Entonces, acá nosotros vemos, ¿y por qué el tema, el llamado marca una nueva historia? Porque nosotros venimos de diferentes historias en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos una historia, aún desde que estamos en el vientre de nuestra madre, tenemos una historia. Hay personas que han tenido historias desde que están en el vientre de su madre, de que fueron rechazados, un hijo o una hija no deseada, porque el padre o la madre no estaban preparados en ese momento, pero sí estaban preparados para deleitarse, para tener placer, ¿sí? Entonces, pero no estaban preparados, dicen ellos, para tener un hijo. Entonces, muchas veces no se dan cuenta de que afecta a ese ser que ha sido engendrado en ese vientre. Entonces, en lo que es el rechazo, en lo que es el menosprecio. Entonces, muchos venimos de historias tristes, historias dolorosas, historias que marcan heridas en la vida de la persona. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una historia y puede ser, como decía, una historia triste, una historia dolorosa, ¿sí? Que ha marcado nuestra vida, que muchas veces las personas buscan tantas cosas para olvidar aquellas historias tristes en su vida. No quieren recordar el pasado porque marca, porque trae dolor, porque trae tristeza. Entonces muchas veces las personas esconden ese dolor, esconden esa historia en su vida y no quieren recordar esa historia. Entonces hay historias de padre o madre que abandonaron a sus hijos, hijos que realmente crecieron al lado de su abuelo, de su abuela, que fueron instruidos, enseñados por sus abuelos. Entonces son historias muy dolorosas y muchas veces los padres hoy en día dicen: yo no quiero que mi hijo o mi hija viva lo que yo viví. Pero ¿por qué? ¿De dónde nace eso? Del dolor, donde hubo un fracaso, donde hubo una marca, un sello en su vida. Entonces los padres y la madre muchas veces dicen: yo no quiero que se repita la historia en mi hijo, en mi hija. ¿Por qué? Porque hay un dolor, porque ellos sufrieron y no quieren que su hijo, que su hija vuelva a repetir la historia. Pero ¿qué pasa? Meses o años después, los hijos están repitiendo las mismas historias. ¿Por qué? Porque fue declarado con un dolor interno en la madre, en el padre, y tratan la manera de que sus hijos no sufran lo que ellos sufrieron, y hacen muchas cosas para que sus hijos no vuelvan a repetir las historias que ellos vivieron. Entonces, por eso hoy en día vemos padres y madres que no quieren tener hijos. Hoy vemos esta nueva generación que dice: no, yo tener un hijo no, así estoy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo ven como un estorbo, porque ven al hijo, el formar una familia, como que le va a robar el futuro, le va a robar el progreso, le va a robar todo lo que ellos sueñan, lo que ellos aspiran. Entonces no, mejor estar solo, mejor estoy solo porque tengo mayor libertad para hacer lo que yo quiero, ¿sí? Y se mueven en ese sistema. Entonces, hoy en día nosotros vemos, hay países en Europa que hoy en día para ellos dicen: bueno, casémonos, intentemos, si no nos va bien en estos 3 meses, cada quien agarra su camino, cada quien hace lo que bien le conviene y repartimos nuestros bienes, ¿sí? Entonces, hoy en día nosotros vemos estas nuevas generaciones, pero lejos de los principios y de los valores. Entonces, el compromiso que el Señor quiere con cada uno de nosotros, el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, es un llamado con compromiso. Y eso es lo que muchas veces nosotros evitamos en nuestra vida. Entonces, todos venimos de historias tristes, historias dolorosas, pero yo puedo
recuperar ese dolor, yo puedo recuperar esa tristeza, yo puedo salir adelante, yo puedo permitir de que en mi vida pueda haber una nueva historia en mi vida. Entonces el llamado marca una nueva historia en nuestras vidas. Entonces estas historias muchas veces en nuestras vidas nos marcan para bien o nos marcan para mal, ¿sí? Entonces, pero ahora el Señor quiere comenzar una nueva historia con cada uno de nosotros. Ahora el Señor quiere realmente marcar una historia nueva en mi vida. Una pregunta en esta mañana: ¿cuál es mi historia? ¿Sí? ¿Cuál es mi historia? ¿De dónde vengo yo? ¿Sí? ¿De dónde vengo yo? ¿Cuál es el trasfondo de mi vida? Yo creo que no me alcanzarían 40 minutos para dar testimonio de mi propia vida, el de dónde vengo yo. ¿Qué es lo que yo venía arrastrando desde años atrás en mi vida? Y permitir que el Señor marcara una nueva historia en mi vida. Entonces, la historia de Jesús no fue de victoria. La historia de Jesús no fue de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. La historia de Jesús también fue una historia triste, fue una historia de dolor. Aún desde que Él estuvo en el vientre de su madre María, ¿sí? Cuando Jesús estuvo en el vientre de María, José no quería saber nada de compromiso. José no quería un compromiso con María. ¿Por qué? Porque se sintió defraudado como hombre. Entonces muchas veces sabemos tantas historias de la palabra, pero muchas veces no tenemos revelación de la palabra, de lo que la palabra nos puede enseñar a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo se sintió María como mujer al saber de que ella había concebido? ¿Sí? ¿Cómo ella se sintió como mujer desprotegida, como una mujer infiel, ¿sí? Como una mujer menospreciada? Entonces nosotros vemos historias tristes a través de los evangelios. Entonces José no quería un compromiso. José pensó en su lógica, en su razonamiento, que lo mejor era dejarla sola, ¿sí? Y huir. Pero ahí vino la intervención divina de Dios el Padre, de poder hablarle a José y revelarse personalmente, decirle que no abandonara a María, porque lo que había en María, ella había concebido del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un plan de redención a través de la vida de Jesús, porque el Señor quería marcar una nueva historia en todo lo que se había perdido a través de generaciones del Antiguo Testamento, desde Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, y así sucesivamente. Entonces, todo lo que se había perdido a través de generación en generación, ¿sí? Entonces, que el Señor, Dios Padre, quería restaurar una historia a través del llamado, a través de su Hijo Jesucristo. Entonces el Señor realmente en nuestra vida quiere marcar una nueva historia en nosotros. Entonces la historia de Jesús fue una historia de dolor, una historia de tristeza, de sufrimiento. Jesús fue menospreciado, se burlaron de Él. Jesús fue abusado verbalmente, sexualmente, cuando a Él le quitaron su ropa, cuando lo avergonzaron. ¿Sí? Jesús fue abusado emocionalmente, pasaron sus límites antes de ir a la cruz. Entonces la historia de Jesús también fue de dolor, fue de sufrimiento. Por eso el Padre se compadece de nuestras debilidades. Por eso el Padre se compadece cuando yo estoy sufriendo, cuando yo no soy comprendido y entendido. ¿Por qué? Porque el Hijo también lo vivió y el Padre se compadeció de su Hijo, de todo el sufrimiento y de todo el dolor que su Hijo tenía. Y hay algo tan tremendo. Hoy en día, yo compartía con los chicos de arte el día viernes, mientras tuvimos un tiempo de oración y de intercesión con el grupo de arte. Mientras nosotros orábamos,
¿sí? Yo tuve una imagen y mientras orábamos, yo vi una imagen y venía a mi mente, el hombre hace así, el hombre señala, pero Dios hace así. Dios te extiende tu mano. Y a mí me impactó y yo sabía que esa imagen venía de Dios. Porque el hombre eso hace. El hombre te señala, el hombre te juzga, el hombre se enfoca en lo negativo de tu vida. El hombre te marca en tu trabajo, en la iglesia, en el llamado, en el ministerio. El hombre señala y está así apuntando nuestra vida, esperando a ver dónde tú te equivocas para señalarte. Pero Dios te hace a ti así. Hermana Michelle, Dios le hace así. ¿Sí? Extiende su mano para levantarte, para decirte tú puedes continuar, tú puedes seguir adelante. ¿Sí? Porque es fácil señalar, es fácil juzgar la condición del otro. ¿Sí? Porque muchas veces el hombre ve lo externo, pero no mira lo interno, lo que hay en el corazón de aquella persona. Entonces el Padre en esta mañana te dice, el hombre te señala, el hombre te apunta, la mujer te apunta, pero yo te hago así. Yo te extiendo mi mano para levantarte, ¿sí? Para fortalecerte, para abrazarte, para sustentarte. Entonces, la historia de Jesús fue de dolor, de sufrimiento, ¿sí? Pero Jesús decidió no quedarse en ese sufrimiento. Jesús decidió levantarse. Por eso Jesús no se quedó en la cruz crucificado, ¿sí? Él ya muerto, sí, fue levantado, fue sacado su cuerpo físico, ¿sí? Pero Él decidió levantarse en su espíritu. Él realmente murió, pero resucitó al tercer día. Él ahora está en el lugar que a Él le corresponde, está sentado a la diestra del Padre. Y como dice el libro de Romanos, nos enseña de que Jesús intercede por cada uno de nosotros ante el Padre Celestial. Tenemos un abogado, tenemos un intercesor que no pierde ni una delante del Padre Celestial a favor de cada uno de nosotros. Por eso yo decía al principio, muchas veces nosotros tenemos historias tristes y dolorosas. Muchas veces decimos, ¿para qué ir a la iglesia? Mejor me quedo acá, mejor no continúo. Si esto es la iglesia, ¿para qué seguir? Si acá me juzgan en mi casa, si acá me juzgan en mi trabajo, si acá me señalan en mi trabajo y en la iglesia también, ¿para qué ir? ¿Sí? ¿Sabe por qué lo juzgan? ¿Quiere que le diga por qué lo señalan, por qué le critican, por qué le murmuran, por qué hablan cosas negativas de usted? Es porque a esa persona no le ha nacido la luz de Cristo en esa área de su vida. En esa área está atado, está esclavizado. Toda persona que señala, toda persona que critica, que juzga, que señala, es porque la luz de Cristo en esa área específica no le ha nacido, no le ha venido la verdad de Dios a su vida. Y por eso se comporta de esa manera, porque en esa área todavía está atado a esos viejos rudimentos, a la carnalidad en su vida. Entonces realmente el Señor quiere que nosotros nos alineemos a esta palabra, nos alineemos, que dejemos de que Él marque una nueva historia como Él la hizo en estos hombres. ¿Qué es la historia que yo quiero que el Señor pueda marcar en mi vida? El versículo 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Quiénes eran estos hombres? Eran hombres sencillos y comunes, eran hombres pescadores de peces. No tenían una profesión quizás, no estaban bien preparados, pero a Jesús no le importó. Jesús puso la mirada y se enfocó en Simón Pedro y en Andrés. Y Él los llamó.
Él no los cuestionó, Él no les dijo a ver si han estudiado, a ver si han terminado un bachillerato, a ver si han terminado la universidad, a ver si pueden escribir, si pueden leer. Jesús no los interrogó, Jesús puso su mirada y el Señor ha puesto su mirada en ti para marcar una nueva historia. Por eso el Señor te ha llamado con un propósito. Y las situaciones difíciles, los comentarios en nuestra vida nos tienen que hacer más fuerte, nos tienen que llevar a buscar más del Señor, no tienen que hacerme desistir del llamado que yo tengo con el Señor. Mi esposa un mes atrás estuvo luchando, ¿sí? Y vámonos, vos no me amás, vos no me querés, yo me quiero ir a Argentina, yo me quiero devolver, yo voy a llamar a mis hermanos para que me ayuden y que me compren el pasaje y yo me voy, ¿sí? Y yo le dije, listo, llama a tus hermanos y que te ayuden, te vas a ir sola, ¿sí? Porque yo no me voy. Dios nos llamó, Dios nos dio una palabra, Dios nos trajo con un propósito acá y aquí nos vamos a quedar. Y recuerdo que era un lunes, veníamos al culto de oración a las 3 de la tarde y mi esposa no vino y a ella le tocaba compartir la palabra. Yo le dije, yo no voy a desistir, yo voy y yo voy a compartir la palabra. Y me dijo mi esposa, me dijo, cuando vengas no me vas a encontrar. Y agarró las maletas y dijo que iba a meter la ropa y que se iba a ir, que no la iba a encontrar. Yo no me dejé amedrentar. Yo no me dejé intimidar. Primero porque ella no conoce. Primero porque no sabe ni cómo llegar al centro. Así que yo no me amedrenté. ¿Sí? Y yo me vine a la iglesia. Me vine a la iglesia. Y todo. Cuando regresé, ¿sí? Cuando regresé, ahí estaba ella. No estaba en el mejor estado. ¿Sí? Entonces, y teníamos una invitación para ir a cenar. Y yo le dije, me dijo, no vamos a ir a ese compromiso. Yo le dije, yo voy con las niñas. Si tú no quieres ir, quédate en casa. ¿Sí? Entonces yo no cedí. Yo no cedí porque yo sabía que era el enemigo que quería robar. ¿Sí? El propósito de Dios se quería desviar. Así que yo esperé y en mi mente orando. Cuando eran las 6 de la tarde, nos venimos, teníamos ensayo de arte, venimos acá al ensayo, ensayamos. Y yo le dije, Señor, vos vas a cambiar el ambiente. Cuando terminamos a las 7, una persona nos había invitado a cenar y vino esa persona a buscarnos. Y yo le dije, ¿vas a ir? Y me dijo, sí, vamos. Y nos fuimos. Llegamos al lugar, había un parque, me puse a jugar con las niñas y de repente vi que mi esposa estaba conversando con una persona, ¿sí? La dejé y todo. Cenamos, terminó el tiempo, llegamos como a las 10 de la noche a casa y solamente me dijo, el Señor me habló, el Señor me ministró. Me dijo, ¿tú hablaste con esta persona? Y yo le dije, no, porque no había tenido tiempo, ¿sí? Entonces, y dijo, el Señor me habló y me empezó a decir todo lo que el Señor le había hablado a través de la vida de esta persona, ¿sí? Y me dijo, era como que esta persona sabía todo lo que yo estaba viviendo internamente, ¿sí? Pero esta persona no me señaló, no me juzgó y pude decir todo mi dolor de mi corazón. Pude expresarle todo y esta persona me aconsejó y me abrazó y Dios la usó. Así que seguimos adelante, ¿sí? Y desde allí, o sea, vinieron mayores responsabilidades para nosotros, mayores compromisos. Pero nosotros necesitamos que las adversidades, que las situaciones, que los problemas que vienen, las circunstancias, no nos hagan desistir, nos hagan más fuerte, tomarnos más de la mano del Señor para continuar, para seguir adelante, para ser hombres y mujeres firmes en el Señor, donde el Señor nos ha establecido a cada uno de nosotros.
de nosotros. Por eso el Señor quiere marcar una nueva historia en cada uno de nosotros. Tenemos que dejar que el Señor pueda marcar nuestra vida. Entonces, algunas cosas relevantes en la vida de Jesús que le dieron confianza, que le dieron seguridad a Él como hombre, no como el Hijo de Dios. El estilo de vida de Jesús era un constante en que en la oración, en los milagros, en compartir con las personas. En nosotros podemos copiar esto de Jesús, de que nuestro estilo de vida sea un constante en el Señor, en la oración, en ver milagros en nuestra vida, en ver milagros en la vida de otras personas, el poder compartir con otras personas. Jesús tenía estas características bien definidas en su vida. Un hombre de oración, un hombre de milagros, señales y prodigios, un hombre que compartía la palabra del Señor. Él tenía la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es el favor de Dios, es el regalo de Dios, inmerecido, es algo inmerecido, algo que nosotros no merecemos, pero que el Señor nos lo otorga a cada uno de nosotros. El Señor no te ha llamado porque tú seas perfecto. El Señor te llamó porque es Él en ti. Es Él en ti. Es su presencia. Es el Señor en ti. No es por tus dones, no es por tus capacidades. Es por el favor de Él en tu vida. Entonces, Él tenía la gracia de Dios. Él conocía los tiempos en los que se movía. Jesús tenía tiempos de oración. Él tenía tiempos para descansar. Él tenía tiempos también para compartir con las personas. Tiempo para liberar a los endemoniados. Tiempo para sanar. Tiempo para visitar a los hogares. Jesús tenía tiempo para todo. Entonces Jesús conocía los tiempos en los que Él se movía. ¿Cuál es el tiempo que tú estás viviendo? ¿Tiempo de tormenta? ¿Tiempo de dificultad? ¿Tiempo de victoria? ¿En qué tiempo nosotros nos encontramos en nuestra vida? Ahora nosotros como familia estamos viviendo un tiempo de mayor compromiso, de mayor responsabilidad, ¿sí? Pero realmente, tomado de la mano, nosotros podemos salir adelante. Pero también estamos viendo tiempos de enfermedad como familia, muy atacados en el área de la salud. Pero allí es donde nosotros más buscamos al Señor. Es donde más declaramos la palabra de sanidad del Señor sobre nuestra vida. No es fácil, ¿sí? Pero con el Señor se puede salir adelante. Entonces va a haber una guerra, va a haber una lucha espiritual para cada uno de nosotros. Pero todas esas cosas nos tienen que hacer fuertes en el Señor. Buscar de su presencia. Jesús se comunicaba con las personas y el Señor quiere que nosotros no nos atraigamos a nosotros mismos, sino que el Señor quiere que nosotros podamos comunicar. También Jesús se preguntaba y desafiaba a sus discípulos a la fe. En Mateo capítulo 14, cuando la alimentación de los 5,000, los discípulos buscaban lo fácil. Los discípulos dijeron: Señor, manda a las personas que vayan y que compren. Señor, porque son muchos. No tenemos acá sino que 5 panes y 2 peces, Señor. ¿Sí? Y el Señor les dijo: no, dale vosotros de comer. Porque Jesús estaba invirtiendo tiempo en sus discípulos. Les estaba enseñando acerca de la oración. Les estaba enseñando cómo desatar milagros, cómo poner la mirada en el Padre Celestial. Entonces Jesús les dijo: dale vosotros de comer. ¿Sí? Y ellos no entendieron a lo que Jesús los estaba llevando. Pero es sorprendente de que Jesús vio en estos hombres sencillos, esos hombres comunes, que ellos tenían un corazón dispuesto. Porque cuando Jesús les dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres, ellos dicen que al instante dejaron las redes.
al instante dejaron a su padre, al instante dejaron la barca y le siguieron. ¿Qué significa al instante? Obediencia, obediencia inmediata. ¿Y qué es la obediencia inmediata? Es obediencia sin estar cuestionando a Dios. Cuestionando a Dios. Pero Señor, si yo no puedo. Señor, si soy débil. Señor, si yo no oro casi. Pero al Señor le place. Porque a través de ese llamado, el Señor te atrae con cuerdas de amor. El Señor muchas veces no nos atrae con látigo. Muchas veces nos atrae con cuerdas de amor. Y así nosotros somos llamados a atraer a nuestros discípulos. Así somos llamados nosotros a traer a las personas con cuerdas de amor, porque el Señor nos atrae con cuerdas de amor muchas veces, ¿sí? Entonces el Señor muchas veces nos disciplina por amor también, porque Él nos toma en cuenta a cada uno de nosotros. Entonces Dios Padre marcó una historia intachable en la vida de Jesús. Pero fue a través de lo que Jesús también como hijo padeció, a través de lo que Jesús también vivió en su trayectoria. Lo que a Jesús lo hizo fuerte fue la oración. Lo que a Jesús lo mantuvo firme hasta entregarse a la cruz fue el depender en todo tiempo en el Padre Celestial. Entonces Jesús, siendo rico, se hizo pobre, se entregó completo por cada uno de nosotros. El Señor también quiere que nosotros podamos tener estos puntos relevantes en nuestra vida, ser hombres y mujeres comprometidos, ser hombres y mujeres que compartamos. Sigue adelante. Si tú estás compartiendo en tu trabajo, si tú estás siendo de influencia a tus compañeros, quizás tú no les estás hablando abiertamente, evangelizando a tus compañeros en la empresa, pero sos una mujer y un hombre que estás orando por ellos, que los estás aconsejando, ¿sí? Que los estás ayudando a ver otro panorama, a que no se desanimen, a que no se desalienten, ¿sí? Gloria a Dios por eso. Dios allí te está usando y está marcando una nueva historia, ¿sí? Déjate usar por el Señor. Déjate usar por el Señor. Déjate que el Señor siga marcando una nueva historia a través de tu llamado. No te dejes amedrentar por las circunstancias, por las situaciones. Yo sé que tenemos un enemigo y lo conocemos. Nuestro enemigo es el adversario, es Satanás. Pero también hay otros enemigos que muchas veces vienen a nuestra vida. El enemigo del desánimo, el desaliento, ¿sí? El que no queremos continuar. El argumentar cosas en nuestra mente. La negatividad puede ser otro enemigo en nuestras vidas. El que nadie me toma en cuenta. El que no puedo. El que no voy a seguir, no voy a salir adelante. Todos esos son enemigos que vienen a nuestra vida y nos quieren sacar del propósito del Señor. Pero el Señor te dice en esta mañana: yo quiero marcar una nueva historia en tu vida, en tu llamado. Yo quiero que seas un hombre, una mujer relevante. Yo quiero que seas un hombre, una mujer de victoria, una mujer de triunfo. Eso es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, pero eso realmente va a requerir de nuestro esfuerzo, de nuestro compromiso, de decirle: Señor, yo quiero, Señor, heme aquí, Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme. Entonces, la historia de Jesús fue una historia de fe, fue una historia que transformó. Y eso es lo que el Señor realmente quiere seguir haciendo. ¿Qué es lo que Jesús vio en sus discípulos y sigue mirando hoy en día en la vida de cada persona? Jesús reconoció a hombres sencillos, a hombres comunes, como lo vemos en esta historia, simples pescadores de peces.
pero él sabía de que en la vida de Pedro, me impacta la vida de Pedro, la historia de Pedro, quién fue este hombre realmente. Pero a Jesús no le importó ver en Pedro ese carácter tan difícil que este hombre tenía. Pero Jesús era un hombre visionario que sabía lo que podía llegar a ser Pedro en el futuro, ¿sí? Un gran apóstol, un gran maestro de la palabra, un hombre que estableció ministerios. Entonces Jesús no perdió la esperanza con Pedro. Y es algo de lo que yo le digo al Señor: Señor, ayúdame a no perder la esperanza con mi hermano, con mi hermana. Aquí yo tengo personas por nombres específicos por los cuales yo estoy orando todos los días, por nombre, ¿sí? Y yo digo: Señor, no quiero perder la esperanza que tuvo Jesús con Pedro, de llegar a verlo, aún desde los cielos, llegar a ver a Pedro como un mártir, llegar a ver a Pedro que entregó el todo de su vida. Señor, yo quiero llegar a ver a esta persona así. Así, Señor. Y sigo orando y sigo clamando, Señor, por estas personas, porque vos tenés un propósito, Señor. Y aunque mis ojos físicos ven otra cosa, yo los veo con los ojos de la fe, como lo hizo Jesús. Como lo hizo Jesús. Entonces Jesús también reconoció lo que ellos tenían en sus manos. En ese tiempo su profesión, ser pescadores de peces. Pero estos hombres llegaron a ser pescadores de hombres. Alcanzaron a pescar otras almas, a traer a otras almas al reino de Dios. Jesús reconoció quiénes eran y lo que hacían en cada uno de ellos. Los desafió a un cambio, a un estilo de vida diferente, porque vio capacidades en ellos. El Señor ve tu capacidad. Él sabe que tú puedes. No te desanimes, no te desacredites a ti mismo. El Señor ve más allá con tu vida. Por eso el Señor te invita a que tú le puedas permitir que Él realmente marque una historia. Entonces también Jesús, una de las cosas que hizo con sus discípulos es que Él confió en ellos. Él confió en ellos cuando los envió, ¿sí? Aunque muchas veces los discípulos vinieron desanimados, aunque muchas veces los demonios no se sometieron a los discípulos, pero Jesús no los desalentó. Jesús no les dijo: bueno, ya está, yo no invierto tiempo en ustedes. No, Jesús los exhortó, Jesús los inspiró. Jesús les dijo: vamos, sigamos, adelante, ¿sí? Aunque Judas lo entregó, ¿sí? Pero él continuó invirtiendo hasta el último momento. Jesús no se desanimó. Él, en su humanidad, Él siguió invirtiendo. Entonces nosotros, en ese llamado que tenemos, no hablo un llamado solo ministerial. Allí, en ese llamado que tú tienes en tu trabajo, allí donde el Señor te ha plantado, con tu profesión, ¿sí? Ahí donde tú te estás desenvolviendo en mantenimiento, en la limpieza, en estar detrás de una computadora, el estar dirigiendo, organizando, administrando. Allí donde el Señor te tiene, Él no quiere que tú te desalientes. Él quiere que tú tomes más fuerzas. Él quiere que tú sigas visualizando, que tú sigas invirtiendo horas y horas. Yo sé que los que trabajan en hospitales, en empresas, en diferentes lugares, yo sé que tú recibes un salario, un honorario, y está bien, porque el obrero es digno de su salario, está bien. Pero déjame decirte en esta mañana, de que tú, aparte de lo que tú recibes, ¿sí?, como un honorario, qué hermoso es de que tú le estás sirviendo a tu prójimo, de que lo que tú estás brindando es un servicio. Quizás muchas personas no lo valoran, quizás muchas personas no lo
toman a bien, pero lo que tú estás haciendo es dando un servicio a cada una de esas personas. Estás dando lo mejor de ti, ¿sí? Estás dando 8, 7, 10, 12 horas de trabajo diariamente, ¿sí? Y el Señor lo mira con agrado, porque están dando lo mejor de ti a todas esas personas, porque de esa manera tú estás marcando la diferencia, porque de esa manera tú estás marcando un llamado, un llamado. Así como muchas veces nosotros elegimos ir a la universidad, anhelamos llegar a ser un contador público, un odontólogo, un doctor en medicina general, un cirujano, un arquitecto. Todos tuvimos sueños en nuestra juventud y nos esforzamos para alcanzar eso y nos llevó de velos. Invertimos muchas cosas, sacrificamos, pero al final obtuvimos ese título. Y ahora estamos ejerciendo, ¿sí? Estamos ejerciendo esa profesión. Y quizás tenemos que actualizarnos con muchas cosas. Así es en el llamado con el Señor también, ¿sí? Así es en el llamado con el Señor. Entonces, el Señor realmente, así como Él confía, Él quiere que nosotros también podamos confiar en otras personas. Entonces, nosotros realmente hemos sido llamados por el Señor. Jesús le hizo una invitación. Él les dijo, vengan, síganme. Cambió el rumbo de sus vidas. Y Él les ofreció y les dijo, los haré pescadores de hombres. De hombres. A mí una de las cosas, no es porque está mi hermana Rubí de acá, pero a mí me bendice una área de su vida, ¿sí? Una mujer esforzada y valiente, temprano en la mañana, ella haciendo la limpieza. Y yo creo que ella no espera que alguien llegue y le, ay, muchas gracias, señora Rubidia, por limpiar, por mantener limpio acá y todo, ¿sí? Muchos quizás no agradecen eso, ese gesto en ella. Pero, ¿qué podemos rescatar de esta mujer? Una mujer esforzada, una mujer valiente, ¿sí? Una mujer que quizás no espera nada a cambio, pero que en su corazón tiene el buen deseo de poder tener ese espacio limpio para que otros, ¿sí? No se llenen sus pies, no se llenen sus zapatos de suciedad, de mugre, ¿sí? Y eso es digno de admirar. Eso no lo hace cualquier persona. Y así podría ser, no sé el nombre de otra señora, en el punto también que la veo barriendo, limpiando, ¿sí? Un llamado. Todos tenemos un llamado en nuestra comunidad, en el lugar donde estamos. Y ese llamado marca historia, marca una historia en nuestra vida. Cuando mi hermana parta con el Señor, ¿cómo yo la puedo recordar a ella? Aquella hermana que limpiaba acá. Sí, ahora nadie lo hace, pero hubo una mujer que partió con el Señor, pero que marcó la diferencia en este pasaje 4, 5, 6, 7 de la colonia Matepec. Sí. Muchas veces el Señor quiere que nosotros realmente seamos recordados por marcar la diferencia. ¿Por qué recordamos a Jesús nosotros? ¿Porque murió en la cruz o porque Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre? ¿Lo recordamos por la derrota o por la victoria? El Señor en esta mañana nos invita a que nosotros que podamos recordar a grandes hombres y mujeres, héroes en nuestra vida, quizás sea nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, que lo recordemos por ese llamado, ¿sí? Por ese llamado en sus vidas, por esas buenas obras en sus vidas. ¿Pero por qué? Porque tienen algo interno en su corazón, algo hermoso en su corazón que sale a relucir en lo externo. Así que yo en esta mañana
quiero animarte realmente. Que tú puedas decir, yo soy hijo, he sido llamado con un propósito y he sido llamado para responderle a Él. Amén. Que el Señor pueda añadir aún más bendición a través de esta palabra en esta hermosa mañana para cada uno de nosotros. Oramos en esta mañana. Señor, en esta mañana yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Señor, yo no dudo en esta mañana que tú has traído tu buena palabra para poder animar y poder alentar a cada uno de ellos, Señor. Yo te doy gracias por el llamado de cada una de mis hermanas, de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, por el área en la que cada uno de ellos te sirve, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por ese llamado tan especial de haberte conocido a ti como mi único y suficiente Salvador, Señor. Gracias porque un día, Señor, tú me permitiste poderte decir, heme aquí, Señor. Heme aquí para servirte a ti, Señor, el resto de mi vida. Y aún, Señor, en esta mañana puedo decir que no estoy arrepentido de haber dejado casa, padre, hermano, Señor. Y que por muchos años tú me llevaste a otras naciones para predicar tu palabra, Señor. Pero aún, Señor, estando en mi nación, yo quiero seguir sirviéndote, Señor. Yo quiero, Señor, seguir diciéndote, heme aquí, Señor. Yo quiero, Señor, seguir sirviendo a tu pueblo con un corazón íntegro, con un corazón sincero, Señor. Yo quiero seguir animando, yo quiero seguir alentando, Señor. Yo quiero seguir llevando palabra de bendición sobre la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú puedas bendecir a cada músico, que puedas bendecir a cada ministerio de tu iglesia, Señor, a cada hermana de acomodación, a cada hermano de limpieza, a cada maestro de escuela bíblica, a cada Señor, a cada hermano, Señor, que lleva tu palabra, que predica. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos que tiene un llamado especial en ti, Señor. Oh Señor, que tú puedas motivar, que tú puedas animar, que tú puedas alentar a cada uno de tus hijos en esta hermosa mañana. Que esta palabra, Señor, pueda, Señor, inyectar fuerza y ánimo, Señor. Señor, que ninguno de los que estamos acá desistamos. Señor, bendice a los jóvenes de tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada niño, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos por aquellos amigos y hermanos que nos han estado transmitiendo a través de las redes sociales en esta hermosa mañana, Señor. Oramos para que tú les bendigas, para que tú les fortalezcas, para que tú les alientes. Y aún aquellos amigos que en esta mañana nos han escuchado y aún no han entregado, Señor, sus vidas a ti. En esta mañana les invitamos, Padre, para que ellos puedan hacer esta oración, creyendo en sus corazones de que pueden ser parte de disfrutar, Señor, de esta bendición tan grande de conocerte a ti, Señor. En esta mañana yo invito a aquellos hermanos que se han alejado, que se han apartado del Señor. Si tú anhelas, si tú deseas reconciliarte en esta mañana con el Señor, si tu amigo aún no le has entregado tu corazón a Él, yo te invito a que hagas esta breve oración conmigo en esta mañana. Señor Jesús, yo reconozco que tú eres Dios, que tú te entregaste en la cruz a morir por mis pecados. Reconozco que he caminado lejos de ti y te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas. Te pido en esta mañana que perdones todos mis pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador, para que cuando yo muera pueda estar contigo y pueda gozar de esa vida de la eternidad juntamente contigo. En el nombre de Jesús, amén. Si tú has hecho esta oración en esta mañana, te damos la bienvenida. Señor, gracias en esta mañana por
tu palabra. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Llévales con bien, llévales con tu paz a cada uno de ellos a sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.